Bueno, y estamos preparados para hablar con el doctor Emerson Reyes sobre un tema muy importante en el segmento sexualidad y familia. ¿Influye no el tamaño del pene en la satisfacción sexual? ¿Será un mito o no? Él nos los va a decir. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Odilín. Es un hecho de que hay varios mitos acerca del tamaño del pene si hace satisfacción a nivel placentero en una pareja. Sí. ¿Verdad? Entonces, para esto tendríamos que definir lo que se le llama megalopene, que son penes demasiado grandes, sí, micropene y apenia, que son aquellos que cuando existe la ausencia del pene total en un hombre, ¿verdad? Y entonces estos trastornos, cada uno de ellos tiene su tratamiento y que los vamos pues para ir siempre un poco avanzando. Sí, se ha leído, se ha escuchado cuando se dice, o el varón dice, yo tengo un pene que es de tanto, mide tanto, o sea, hay un ego ahí, pero se pasa a veces de lo natural, de lo normal, del ser humano, sobre todo del varón. ¿Y qué sucede en la satisfacción sexual en ese momento? Ok, lo primero es que como parte de la masculinidad, todos los varones dicen, bueno, yo tengo un buen tamaño, que sobrepasa 17 centímetros, que sobrepasa los 18 centímetros. Todos los varones sueñan con más o menos tener esa calidad de centímetros y de grosor. Que existe, doctor. Que existe. Pero esto tiene que ver prácticamente con las etnias, con las razas. Por ejemplo, si estaríamos hablando en países europeos, las estadísticas andan entre 13 hasta 20 y 23 centímetros. Si estaríamos hablando a nivel asiático, o en el caso de los coreanos, por ejemplo, andan entre 9 y 10 centímetros por raza. Nosotros los latinoamericanos, de los países del sur hacia el norte, andamos entre 13, 14, 15 y 16, más o menos por ahí andan las estadísticas. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos decir nosotros? Un pene ya mayor de 20 centímetros, eso se le llama megalopene. Y tiene, a pesar de que se pueda sentir ese hombre con mucho ego, tiene sus dificultades. Ya no es natural, ya no es normal. Ya no es normal, y entonces el riego sanguíneo es un poco dificultoso. Entonces, por lo tanto, puede ser grande, pero es un pene que tiene mucha flacidez y que no va a ser funcional para un acto sexual. Por otra parte, tenemos los micropenes, que son aquellos menores a los 9 centímetros, que también van a ser muy difíciles, porque a pesar de queriendo estar en un acto sexual, entonces van a estar constantemente saliéndose del introito vaginal, y entonces eso va a ser molesto, tanto para el individuo, así como su pareja, que lo está percibiendo en ese momento. En cuanto al ego es eso, pero también en cuanto a las satisfacciones, ¿qué es lo más común y lo más idóneo a la hora de la relación sexual? En relación al tamaño, ¿verdad? En relación al tamaño. ¿Cuál sería el tamaño para que una mujer pueda tener placer? Entonces, el valor normal está entre los 12 y 14 centímetros. Ahí estaríamos hablando nosotros de que verdaderamente puede tener un orgasmo y una excitación, un estado de placer. Ahora, tiene que ver también con la capacidad que nosotros le llamamos el estado de la mentalidad de la pareja, porque por ejemplo hay mujeres que le gustan los penes grandes, y eso no tiene nada que ver que por ejemplo su esposo pueda tener uno pequeño, un pene pequeño, pero ella como tal siempre ha tenido la afinidad a los tamaños mayores acerca del tamaño viril, pero esto no está ligado propiamente a la excitación, porque puede ser un pene que esté entre los 13 centímetros, que es lo normal, y puede provocar placer y sensaciones sensuales igual que todo de uno de 17, que uno de 15, ¿verdad? Que son los valores como tal. Va como que ir en dependencia también el preámbulo sexual que se tenga con la pareja. Ahí está siempre el enfoque del erotismo, que lo hemos abordado muchas veces acá en el segmento, y que es necesario que nosotros lo vayamos a definir. Como no, tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Muy adelante, buenos ¿le días. escuchamos? Soy un hombre de 37 años y cuando tengo relaciones
me dilato como media hora o 40 minutos. ¿Ese es un problema o es normal? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, los actos sexuales deben de ser entre 15 y 30 minutos como acto sexual. Con todo el preámbulo del erotismo puede pasar hasta 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Estamos hablando en quitarse la ropa, que un baile erótico, entre caricias, besos, esto puede durar hasta 2 horas. Pero en el acto sexual como tal, estaríamos entre 15 y 30 minutos como tal. Y algunos, por ejemplo, que ya estaríamos entrando un poco tal vez a la eyaculación precoz, que son menor de 3 minutos, alguien que comienza a tener un acto sexual y llegó a los 3 minutos y en ese momento llegó al estado de la eyaculación, eso es eyaculación precoz como tal. Entonces, el tamaño del pene importa en un acto sexual, eso es un mito. No necesita tener un pene grande para poder usted tener estimulación, sino la relación que usted conlleva con su pareja. Siempre yo he dicho, no importa si por ejemplo en el caso de los niños, usted le da un busito, un carrito pequeño, él va siempre a tener el mismo juego, ya sea que el carrito sea pequeño o sea grande. Todo es la creatividad, doctor. Es la creatividad y la mentalidad. Entonces es igual. No importa que el juguete sea pequeño, siempre y cuando se sepa utilizar. Cómo usted va a estimular a su pareja auditivamente, con caricias, con besos, y esto va a ayudarle a la excitación, no importando así el tamaño, ¿ya? Y no importando así de que nosotros podamos decir que tal vez esa persona tenga una inclinación hacia penes grandes, pero si usted le da un verdadero orgasmo a su pareja, créame que el tamaño del pene no tiene que ver con un verdadero orgasmo y una verdadera satisfacción. Doctor, para poder saber el tamaño correcto del pene de un varón, es necesario siempre la erección. ¿Qué sucede cuando hay disfunción eréctil, por ejemplo? ¿Qué sucede en ese momento y cómo hacer? Entonces, para medir, tendríamos que tomar la sínfisis del pubis, para medir el pene, ¿verdad? Sí. Que es una de las cosas primordiales. A nivel del pubis, que es la parte pélvica, hacia la punta del glande, entonces eso nos va a dar cuánto mide ese pene. Y, por ejemplo, entre más grande sea y disfunción sexual, sí. ¿Por qué, doctor? Por el riego sanguíneo, porque recordemos de que como el pene no tiene hueso y que solo es el cuerpo cavernoso y que en todo su cuerpo cavernoso es vascularizado. Es un músculo. Entonces, y lleva una parte de musculatura, entonces él no llega a todo el riego sanguíneo suficiente, por lo cual entre más grande sea, más flácido es. Y entre los valores normales, donde entre 13 y los 15 centímetros hay un buen flujo sanguíneo y esto va a provocar de que haya una mayor erección y mayor tiempo. Ahora, las tendencias actuales entre los jóvenes y también en los mayores, ahora que están utilizando los anillos dilatadores, que ahora hay condones dilatadores y todos estos preámbulos que quieren, por ejemplo, aumentar el tamaño del pene involucrando los anillos que hacen presión a nivel testicular y a nivel del pene, hay que tener mucho cuidado. Sí se pueden hacer, se pueden utilizar dentro de los juegos sexuales, pero tenemos que tener mucho cuidado porque recuerden que está jugando con la vascularización del pene y puede llegar a ese riego que haya parte de necrosis y hasta puede caer hasta en una amputación. Entonces, de tener usted 15 centímetros pasaría a tener 0 centímetros. Ok, siempre, doctor, cuando hay erección del pene, también hay dificultad a la hora de la eyaculación. Quizás hablamos de eso. Muy buenos días, otra llamada. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, le buenos escuchamos. días, le escuchamos. Bueno, mire. ¿Cómo le explico? Bueno, yo soy una persona homosexual. Sí. Y la verdad de que más que el tamaño del pene importa de la forma como lo había dicho. ¿Importa la forma? Porque mi pareja... Le estamos escuchando. Ok, mire, más que todo el tamaño del pene no importa, porque es la forma de cómo lo vayamos a usar.
Ok. Porque no depende del tamaño, sino de la forma en cómo lo usa. Porque mi pareja no es una persona dotada, pero sin embargo, nosotros pasamos 30, 40 minutos en el cachoteo, en el calentamiento. Entonces creo que también aparte del tamaño, lo que influye también en una relación debe ser la comunicación, el amor, la pasión que tiene que haber entre ambas parejas. E incluso no solamente entre parejas gays, entre parejas heterosexuales. Cómo no, muchísimas gracias. Escuchamos un poco de pena, ¿verdad?, en el caballero que nos está llamando, pero es parte de la sexualidad, doctor. Tiene que ver lo que decíamos anteriormente, ese preámbulo, en esa relación, esa comunicación sexual que puede tener la pareja y no tanto el tamaño como usted lo decía. Como lo acaba de confirmar realmente nuestro televidente, en realidad, como lo hemos venido hablando, no importa el tamaño. Puede ser usted heterosexual, puede ser una persona dentro de la diversidad sexual, homosexual. Eso, cuando nosotros hablamos de tamaño del pene, lo que queremos quitar es ese mito. Sí. Tenemos que erradicarlo. No importa el tamaño que pueda tener, pero si usted estimula a su pareja y logra que alcance un orgasmo, que es lo que hemos hablado en este segmento, nosotros vamos a lograr que placenteramente esa persona se sienta en una satisfacción. Y por eso mismo es que el preámbulo de los besos, de las caricias, del romanticismo, es importante que usted siempre lo maneje en cada uno de los actos sexuales. Sí. Ahora, hay algunas cosas que van a ir perjudicando. Por ejemplo, si usted tuviera un pene de entre 14 y 15 centímetros, que por ahí andamos los latinoamericanos, se puede ver afectado el riesgo sanguíneo de largo plazo perfectamente. Uno de los mayores factores de riesgo para disminuir la vascularización o la microcirculación a nivel del pene es el fumado. Todo aquel paciente que fuma y toma licor continuo, a largo plazo usted va a tener una disfunción sexual. Wow. Ya cuando llegue entre los 40 y 50 años, ya no va a haber mucha erección. Doctor, y eso se convierte en un problema de salud pública. Ya casi terminando, pero además del tamaño, también el grosor se puede identificar en el pene. Eso también influye dentro de la relación sexual, porque hablamos del tamaño, pero el grosor, ¿de cuánto puede ser? El grosor, la circunferencia, en algunos libros se describe que la circunferencia puede andar entre algunos 7, 8, 10, ¿verdad? Dentro de la circunferencia. Puede ser que sea un pene pequeño y tenga un buen grosor, y en realidad esto va a provocar placer, porque el placer no está a nivel de lo profundo vaginal, sino en las paredes. Sí. ¿Ya? Igual sucede, por ejemplo, en la enfermedad, uno que se le conoce como la enfermedad de Peinari, que es cuando el pene tiene una ondulación hacia arriba, ¿ya? Y eso provoca muchas dificultades y dolor, porque iría directamente a nivel interno a tocar las paredes de la vagina, y hay un roce y es molesto. Entonces es la forma del pene, porque también hay grosor, hay tamaño y hay formas del pene. Y hay formas, ¿verdad? Hay formas. Por ejemplo, hay algunos que pueden estar, algunos penes que están hacia más, en el proceso erecto, unos toman hacia la izquierda, otros toman hacia la derecha, unos hacia arriba, otros hacia abajo, y eso tiene que ver también que cuando está en la forma erecta, también hay una dificultad para la erección igual del tamaño. Si tiene, por ejemplo, la enfermedad de Peinari, que es un pene que está hacia arriba, de hecho que va a tener un poco menos del tamaño por estar el cuerpo cavernoso ligado a este trastorno. Como no, doctor Emerson Reyes, muchísimas gracias por todas sus aclaraciones. Es un mito, entonces, finalizando y resumiendo, es un mito lo del tamaño y el grosor y la forma del pene, todo está en el preámbulo, que se tenga la comunicación sexual y el cariño que le podamos tener a esa pareja, ¿verdad? Siempre utilizando, recuerden, todos los mecanismos de protección a la hora de las relaciones sexuales, sobre todo si no es una pareja estable, ¿verdad? Y siempre estar cuidándose el uno al otro. Gracias por habernos acompañado, doctor. A usted, Eli. Gracias.